Gracias. Mientras afinamos los instrumentos, gracias, necesitamos comunicar oficialmente ante la Iglesia la lectura final y votación de la Comisión de Nombramientos. La hermana Gladys Peverini, secretaria de nuestra Iglesia, tiene la amabilidad de presentarla, de manera que le voy a pedir que prestemos atención un poquito porque esta es la votación para los oficiales de Iglesia para el nuevo ciclo 2018-2019. Muchas gracias. Primer anciano Daniel Freitas, Jerónimo Gicó, Ariel Gómez y Néstor Rodríguez conforman el grupo de primeros ancianos. Ancianos Iglesia Joven, Claudio Araya, Germán Córdoba y Luis Ríos. Jefe de diáconos, Raúl Gols. Asociados, Maximiliano Reichel, Nelson Barbosa, Carlos Guinder y Alexis Schimpf. Como ustedes podrán apreciar, estamos leyendo apenas los líderes principales. No estamos haciendo lectura completa de todos los diáconos, todas las diaconisas, porque el tema es que ya la lista ha estado a lo largo de la semana y va a quedar durante un par de meses a disponibilidad de todos. Solo estamos nombrando las cabeceras y los que serán miembros de junta directiva. Muchas gracias. Jefa de diaconisas, Irma de Schimpf. Asociadas, Ofelia de Guerrero, Karina de Heinz, Silvana de Reichel, Elda de Reyero. Diaconía J.A., jefa de diaconía, Agustina de Ríos. Área administrativa, director, tesorero, Haroldo Martigani, secretaría, Gladys Peverini. Ministerio de Mayordomía Cristiana, David Gullón, asociado, Julio Ferreira. Escuela Sabática, directora, Cristina de Gullón, asociadas, Marta Devina, Fabián Burgos, Carlos Cantero, Alejandro Forni, Ofelia de Guerrero, Miriam de Benjar, Mirta de Riner. Escuela Sabática, directora, Melania Claver. Ministerio del Niño, directora general, Silvia de Vogel, secretaria, Liliana de Gols, asociadas, Claudia de Pitana, Cecilia de Schimpf, Karen Vogel y Andrea de Bendler. Ministerio de Jóvenes Adventistas, directora general, Elizabeth Mayer. 100%
Ser una familia, y qué lindo tener eso en mente, especialmente en estas fechas. Hoy vamos a tener un culto del todo especial. Tenemos músicos extraordinarios que van a estar acompañándonos con toda la música en esta mañana. Podemos tener muchas cosas en la mente en este momento, pero queremos pedirle a nuestro Dios que nos dé una mano con eso y saque de nuestra cabeza cualquier cosa que pueda impedirnos que hoy podamos alabar de corazón, que hoy podamos encontrarnos con Él, que hoy podamos recibir un mensaje. Pero antes de pedirle eso a Dios de forma reverente, quiero que con una sonrisa, pensando en esto, en la familia que somos, nos podamos dar un abrazo entre todos, ¿sí? Saluden a la cantidad de personas que ustedes quieran. Deséense un feliz sábado. Muy bien. Qué lindo que no alcance el tiempo para saludar, ¿no? Qué lindo. Vamos ahora sí a inclinar los rostros así como estamos y pedir la dirección de Dios. Amante Padre, Señor, venimos con el corazón cargado, pero queremos dejar todo a tus pies en este momento. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en Jesús, a poder alabarlo de corazón y a poder estar receptivos a todo lo que el Espíritu Santo quiere imprimir en nuestros corazones esta mañana. Esto lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, feliz Navidad y feliz sábado también. Qué lindo poder estar todos acá a pesar del día lluvioso. Para comenzar a alabar a Dios, cantemos el himno Al Mundo Paz. Para continuar alabando al Señor, vamos a cantar todos juntos, venid fieles todos.
Bueno, invitamos a los diáconos a que pasen, vamos a recoger las ofrendas y mientras vamos a seguir alabando con el himno 81, Noche de Paz. Noche
Hermosa melodía, verdaderamente. Casi que no me podía controlar para cantar con ellos también. Mientras vamos desarmando aquí al frente, quería una vez más, por ahí para los que no están al tanto, los que vinieron hoy y no suelen venir a esta iglesia o son de otro lado, hace 4 sábados, ¿sí? 4 sábados, este sería el 5º, estamos con una temática, siguiendo un hilo. Estamos convencidos de que Cristo viene pronto. Y a esta temática le pusimos Maranata. ¿Cómo era el título? Maranata, Cristo viene, no, Maranata, oh qué esperanza. Pusimos ese título, oh qué esperanza. Qué himno más adventista ese, ¿no? Oh qué esperanza. Y Maranata, qué frase más adventista. Estamos apelando a la identidad, a nuestra identidad, ¿sí? Estamos convencidos de que Cristo viene pronto y queremos movilizarnos, queremos reavivarnos, queremos terminar el año con ese pensamiento bien en alto. Cristo viene pronto. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida a partir de ahora? Y hoy es un sábado del todo especial porque en este Cristo viene pronto queremos hacer una pausa. Cristo viene pronto, sí, pero Cristo y la cruz finalmente son el centro de todo. Todo finalmente apunta a ese momento, ¿no? Que cambió el rumbo de la historia. Y quiero invitar al pastor Gómez que me acompañe aquí adelante. Vamos a tener nuestra habitual oración de rodillas. Pidámosle a Dios que Él pueda llenar nuestro corazón, que las palabras que diga el pastor esta mañana puedan realmente llegar bien al fondo, bien al centro y se puedan quedar ahí, ¿sí? Y una bendición especial sobre las palabras que Él va a tener también, que el Espíritu Santo pueda llenarlo a Él y de esa manera también a nosotros. ¿Nos arrodillamos? Querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, qué bueno es estar de rodillas en tu casa de oración, reconociendo tu soberanía, tu enorme misericordia y bondad y tu invitación a la adoración. Gracias por todas las maravillas que tú haces en favor nuestro. Y en esta mañana invocamos tu nombre, en el santo nombre de Jesús, Padre Santo, para que tú seas pastor y guía en cada uno de nosotros y puedas hablarnos a nuestro corazón a través de tu santa palabra. Permite que en este momento tú puedas estar a lo largo y a lo ancho de la vida de cada uno de nosotros, indicándonos el camino y, como Luis bien anticipaba, hacia ese Maranata, oh qué esperanza, la idea de poder en breve reencontrarnos contigo cara a cara conforme a tu promesa. Si hay algo en nosotros, oh Dios, que impide tu bendición, elimínalo en este momento, Padre Santo. Si hay algo que tú quieres limpiar, purificar, hazlo ahora, Señor. Y que podamos recibir tu palabra de tal manera que salgamos de este recinto con el gozo y la seguridad de que tú eres nuestro Dios Salvador, Padre Santo. En el nombre de Jesús lo solicitamos.
En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén, Señor. Para quienes no nos hemos saludado, muy buenos días, feliz sábado, en vísperas de Navidad, qué hermoso, cerrando 2 años de un ciclo eclesial, 2016-2017, motivo por el cual tengo para agradecer al liderazgo de la Iglesia de Dios aquí en Libertador, en particular en la Iglesia de Dios en la Iglesia del Parque, porque en particular con la Iglesia de Dios JA, la Iglesia joven, con un sueño largamente acariciado que ya lleva casi 6 años, pero que se va galvanizando día a día, sábado a sábado, y queremos expresar gratitud a los líderes que han manifestado su cariño, su dedicación, su compromiso con las actividades diarias. Y bueno, recién la secretaria acaba de presentar los oficiales nuevos que van a estar siendo confirmados a partir del 1 de enero del 2018, y algunos ya están de los que vienen de la etapa anterior, pero se va sumando ahora una nueva corte, un grupo distinto que se va a ir aportando sus dones para la gloria y honra del Señor. Dios bendiga a cada uno de nuestros jóvenes y líderes de la iglesia adulta en el primer turno y las actividades regulares de la iglesia y de la iglesia joven, en todas sus manifestaciones, en la amplitud de ministerios que están desarrollando y que van realizando a lo largo y a lo ancho de todos los ministerios y departamentos que tiene la iglesia. Sin duda, como bien decía Luis, es una etapa diferente la de hoy. Mañana es Nochebuena, dicen, ¿no? Y el 25 es Navidad. Una época interesante, sensible para muchos. Estuve en Buenos Aires la semana anterior junto a mi esposa y nuestro hijo por razones de salud. Estamos acompañando el tratamiento de mi esposa y cada mes nos toca ir en ese penoso y difícil, a veces, periplo que nos toca realizar, pero en uno de esos recreos que tuvimos allí en un par de días, de los 5 días que nos tocó estar allá, fuimos a ver un par de shoppings ahí en Buenos Aires y bueno, lo de siempre, grandes shoppings, grandes mercados, grande imagen navideña, pero de Jesús, cero. Muchos árboles de Navidad, grandes, pequeños, enormes, muchos duendes de colores, muchos Papá Noel, algunos con vida, llevando a los niños sobre su falda para sacarse fotos. Todo muy interesante. Regalos de todo tipo y color en todos lados, había grandes cajas, chicas en las vidrieras, llamando la atención. Y uno pregunta, ¿y Jesús dónde está en todo esto? Y uno recorre pasillo tras pasillo, escalera tras escalera, vidriera tras vidriera, y no hay una sola aporte en relación a Jesús. Lo que muestra cómo a medida que el tiempo pasa nos vamos disociando de lo que históricamente significa la Navidad. Si bien la Navidad, y lo decíamos esta mañana en el culto, no es la fecha que nosotros solemos recordar, no debiera ser. En este tiempo los pastores suelen estar, los que cuidan rebaños no están porque hace frío, es invierno en Palestina, de manera que Jesús no nació en diciembre. Al nacer tiene que haberlo hecho allá por el mes de marzo, abril, mayo, ese sería el mes más adecuado, donde sí los pastores están junto a sus rebaños en las praderas de Palestina. Por lo tanto, no importa la fecha, lo importante es que Jesús nació, y en el día que Jesús nació nosotros nos sumamos para recordarlo. Y es bueno, Luis sumó también la idea de la unión de la familia. A veces la familia no necesariamente está, o algunos ya no están, o por distancia, puede ser de amistad, motivos de amistad, nos reunimos y participamos. Es bueno, siempre es bueno. Sin embargo, permítanme hacer un pequeño breve análisis de lo que plantea Belén para nosotros, porque si bien el tema y el énfasis de estos cultos está siendo la segunda venida de Cristo y sus señales,
nosotros quisimos detenernos frente a la fecha en que nos encontramos con todo lo que tiene que ver con Belén. En Gálatas 4:4 dice el apóstol San Pablo: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Había profecías mesiánicas previas que anticipaban el nacimiento e incluso indicando que nacería de una virgen, que nacería en Belén, etc. Había una serie de anticipos ya que la palabra de Dios había anunciado claramente, y muchos estaban a la expectativa, pero los que más valorizaron justamente fueron las personas más sencillas, más humildes, entre ellos los pastores que cuidaban los rebaños allí en las praderas de Palestina. Sin duda Belén es un tema inagotable. En él se oculta la profundidad de las riquezas de la revelación de Dios a la humanidad, la infalible presciencia de Dios. Dios anticipa, con anticipación, mejor dicho, presenta lo que iba a suceder. Y también la condescendencia y el gran amor de Dios. Dios se relaciona, se identifica, empatiza con la situación del hombre y nace entre nosotros. Y nace de la manera más dramática, porque la persona que es Rey del universo, el Hijo de Dios, parte de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él viene a nacer en un pesebre. La persona el creador, dicho sea de paso, de todas las cosas, dice la palabra de Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas y por Él son sustentadas. Y nació en un pesebre, en un lugar absolutamente muy sencillo, muy humilde y podríamos decir muy pobre. Por lo tanto, en ese contexto, Dios permitió que naciera de la bienaventurada Virgen María Jesús. Porque hubo un Belén. Por causa de la sabiduría y la presencia de Dios hay amor, hay esperanza, hay victoria, hay éxito, hay felicidad y gozo para nosotros hoy. Sin embargo, Juan 1, capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos, ¿qué pasó? No lo recibieron. El hecho más dramático después de tanta información, de tanta revelación que Dios había dado a su pueblo, es que Él se manifestó a su pueblo, nació en medio de su pueblo, a ellos vino en particular, y ellos, ¿qué pasó? No lo reconocieron. El don de profecía anticipa y nos dice que en los últimos días pasaría exactamente igual. Así como sucedió en el momento del nacimiento de Jesús, pasarían los días previos a la segunda venida de Jesús. A los suyos viene con poder y gloria, sin embargo, mismo los suyos, muchos, no estarían preparados, no estarían atentos al advenimiento. Jesús anticipó que vendría como ladrón, cuando nadie espera, cuando nadie está preparado. Y eso nos hace pensar. La enorme disociación que hay entre la festividad, que desde un aspecto antropocéntrico atiende más a la necesidad nuestra, y bueno, vamos a festejar, ¿y qué vamos a comer, Luisito? ¿Y qué vamos a reunirnos? Y vamos a estar allá, y ya estamos haciendo planes, y seguramente todos ustedes ya tienen un plan, con su familia, con sus amigos, y está bien, no está mal en sí. Pero ¿cuál es el énfasis que debiera convocarnos en función de esa reunión familiar o de amigos? Esa es la clave. Porque este es un problema constante que se está dando entre nosotros. Conocemos, pero por X razón, por alguna razón, no estamos en relación con lo que sabemos. Por eso el don de profecía anticipa que pasaría cosa semejante con el pueblo de Dios en la última etapa de la historia. Estamos hablando del advenimiento, estamos hablando de Maranata, estamos hablando de la qué esperanza, el himno lema, que en nuestro himnario se destaca como movimiento adventista. ¿Pero realmente estamos esperando al Señor? Es una expresión de deseo, de buena voluntad. ¿Estamos organizando nuestra vida en función de la venida del Señor? Los adventistas hemos creado un sofisma. ¿Ustedes saben qué es un sofisma? Como si fuera verdad. Muy bien. Y uno de esos sofismas dice así:
Vivamos como si Cristo vive mañana y hagamos planes como si Cristo viniera de aquí a 100 años. Eso no está en el don de profecía. Tampoco está en la Biblia. Es una linda expresión. Pareciera que tiene algo relevante, pero en la práctica no es verdad. Analícenlo. Analícenlo porque eso no es de Dios, no procede de Dios. Es un juego de palabras que hace con que yo dé un énfasis aparente en relación con la venida, pero ya estoy haciendo proyectos y cosas alejados de la venida del Señor. Piénselo. ¿Escucharon esa frase alguna vez? Muchas veces. Yo la he escuchado del púlpito como si fuera cita el don de profecía. No hay ninguna cita que diga semejante cosa. Pero repito, cosas que repetimos y creamos una especie de pequeña tradición entre nosotros y nos abocamos y nos aferramos a esas ideas, pero la palabra de Dios no enseña tal cosa. En ningún lugar me da espacio para eso. Antes bien me habla de la inminencia de la venida del Señor, la importancia de estar realmente preparados. Porque el prepararnos no tiene que ver apenas con planes y proyectos individuales, tiene que ver la vida mía. ¿Cuánto va a durar? Yo puedo salir de aquí, salir con el vehículo, tener un accidente y mi vida terminó acá. Y el Señor viene para mí en el momento en que yo voy al descanso. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy en relación con ese énfasis? En ese contexto, hablando de Belén, donde sin duda todo comenzó, donde fue anticipado y fue preanunciado, y vimos todo lo hermoso que rodea, los 3 sabios que vinieron en sus camellos, el encuentro con el rey de Israel, y todo lo que eso significó. En realidad las verdades más profundas de la Biblia solo se comprenden a la luz de lo que Dios revela acerca de sí mismo. Y no solo a través de las propias expectativas personales, ni de las propias especulaciones intelectuales que nosotros podamos tener. No encontramos esto en la creación, aunque fue un hecho extraordinario. No encontramos esto en los grandes hechos poderosos y milagrosos a través de la historia, sino que el mayor y más grande despliegue de la revelación se manifiesta en la muerte en la cruz de Cristo Jesús. Usted preguntará, ¿por qué? Ahí es donde se define todo. Cristo vino para morir. Cristo vino para ser sacrificado. Fíjense un poquito. Los invito para que vayamos a la palabra de Dios, al texto clave que vamos a elegir para esta ocasión, que se encuentra en primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, allí en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. 1:18 en adelante. Permítanme leer y luego incluso vamos a hacer una oración para que Dios nos ilumine en cuanto a la comprensión de este pasaje. Parece un trabalenguas porque repite algunas ideas y va y viene el apóstol Pablo, pero es sorprendente el énfasis que él pone. Y dice en el capítulo 1, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí vamos a llegar, del 18 al 25. Es sorprendente lo que dice Pablo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nosotros estamos muy distantes de lo que pasó hace 2000 años atrás allá en el Calvario. ¿Por qué la palabra de la cruz era locura? ¿Por qué era locura? Para los gentiles, los griegos,
Si bien la crucifixión se había iniciado en la época de los reinados persas, el imperio persa estableció la crucifixión por primera vez en la historia, pero fue pasando imperio tras imperio, pasó por los griegos y llegó hasta los romanos. Los romanos incluso lo perfeccionaron y la verdad es que era algo brutal. Era tan dramática la crucifixión que solo iban a ella los realmente reos de muerte por causa de ser criminales, enemigos del Estado o personas altamente delincuentes. Nadie era crucificado a menos que tuviera un listado enorme de acusaciones. Los judíos consideraban la muerte en la cruz algo pavoroso. Era tan terrible para el judío hablar de la crucifixión que ni siquiera lo mencionaban. Porque ellos consideraban que había una maldición de Dios sobre aquel que era crucificado. Por lo tanto, hay toda una connotación histórica, sociológica, absolutamente dramática alrededor de la cruz. Era tan terrible que cuando alguien venía a hablar de la cruz, sea griegos, gentiles o judíos, la gente se escandalizaba. No, perdóneme, yo no puedo aceptar que usted me diga que el Salvador del mundo fue crucificado. Inaceptable. Nosotros no tenemos pena de muerte semejante en la zona occidental de este mundo con algo parecido. Todo sucede detrás de muros, con inyecciones, con silla eléctrica, con una horca, y nadie participa de ello, salvo un pequeño grupo de testigos. Nosotros no entendemos eso. Era tan terrible el tema que ni siquiera los judíos, cuando han participado, ellos permitían que solo se colgara en una cruz a un cadáver, una persona que estuviera muerta, pero nunca una persona viva. No era normal poner una persona viva, era totalmente atípico. Por lo tanto, por eso Pablo comienza a disertar y comienza a dar un énfasis, esto es locura, no puede ser nunca. ¿Cómo me está diciendo que el Salvador del mundo, un judío desconocido, alguien podría decir fracasado, un predicador ignoto allí, perdido en medio de Palestina, y que fue sacrificado de la peor manera imaginable, y que usted me venga a decir ahora que es el Salvador del mundo? ¿Comprenden el problema? Ese es el contexto de 1 Corintios, en el cual está discutiendo Pablo. Ahora, fíjense lo que dice el pasaje. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Una locura. No me venga a hablarme de esto, Pablo, Pedro, no me comenten este tema, no lo puedo aceptar. Pero lo sorprendente es que Pablo asegura, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué cosa? Dice. Tiene que haber un poder extraordinario que supera semejante prejuicio hacia la crucifixión como para que yo pueda aceptar que el Salvador del mundo fue un crucificado. O sea, solo el poder de Dios puede lograr semejante obra. Solo el poder de Dios ha permitido que usted y yo estemos esta mañana en esta iglesia, sentados en este culto, sentados en esta casa de oración, sabiendo que nuestro Salvador fue alguien que ha sido crucificado. Aunque no tengamos el imprimatur de la influencia cultural de aquellos días. Lo recibimos casi por tradición, por herencia. Algunos venimos de otras iglesias, de otros cultos, que es como que lo vamos aceptando. Pero no hemos interpretado qué es lo que hay detrás de la cruz todavía. Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué dice el pasaje? Versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Cómo? ¿Cómo el Señor va a destruir? Siendo que los sabios quieren entender las cosas desde la sabiduría, desde la percepción académica, desde el área intelectual. Yo quiero entender este Dios. Pero usted me está trayendo el caso de alguien que fue sacrificado de la peor manera imaginable. ¿Cómo yo puedo aceptar eso? Y Dios lo usa y dice que eso es poder de Dios. Entonces comenzamos a percibir que el poder de Dios tiene que ver con el hecho de que mientras los hombres tienen una expectativa de un Dios racional, lógico, entendible, que podemos dialogar de mano a mano,
y nos encontramos con alguien que es sacrificado en el Calvario de la peor manera, donde el propio liderazgo israelí, o sea, allí el Sanedrín y todo lo que componían el liderazgo de la iglesia de aquellos días, descalificaron totalmente a este líder espiritual, donde a la vez, en contraposición con la voluntad de los líderes, viene Poncio Pilato y hace escribir Jesús, Rey de los judíos, y hace poner una placa encima de la cruz, de alguna manera descalificando lo que los judíos querían. O sea, toda una tensión permanente hubo allí. Y Pablo dice, por revelación, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. No necesariamente la lógica de Dios es nuestra lógica. No necesariamente la forma en que Dios aborda los temas son las mismas formas que nosotros queremos abordar. Desecharé el entendimiento de los entendidos. ¡Wow! Y miren lo que dice el 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Utilizó el mecanismo menos esperado. Podríamos decir algunos de nosotros, el método más irracional posible usó Dios para poder alcanzarnos. Porque fue por un camino absolutamente adverso, distinto. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Qué interesante, ya le está dando una llamadita de atención. Ustedes los sabios, ustedes los conocedores, ustedes los intelectuales, ustedes los que tienen formación académica, ustedes los que se dedican, sean griegos o judíos, por la sabiduría de ustedes, Dios no ha sido conocido. Una advertencia. Y va más allá. El texto va más allá. Y dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, por lo tanto agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y a quién se predica? A Cristo crucificado. Y entonces dice el verso 22, porque los judíos piden señales, milagros, hechos portentosos, hechos poderosos manifestados por el Señor. Siempre cuando uno lee la palabra de Dios, ve cómo permanentemente el pueblo de Israel estuvo sensible con esas cosas. ¿Se acuerdan que Jesús estaba en la cruz? ¿Y qué le decían los líderes religiosos a Jesús cuando estaba en la cruz, todavía aún viviendo? Desciende y que vamos a creer, bájate, muestra que tú eres, si eres el Hijo de Dios, vení. La misma tentación que había usado Satanás al inicio de los 30 años de su ministerio, cuando después de haber estado 40 días en el desierto, en ayunas, ¿se acuerdan? Si eres hijo de Dios, échate. Si eres hijo de Dios, permanentemente. Usted sabe que la mayor tentación que Jesús recibió en este mundo fue la tentación de usar de su divinidad. ¿Él disponía de su divinidad, Jesús? Sí. ¿La usó alguna vez? Para los demás. ¿La usó alguna vez? Para los demás. No. Todo lo que Él hizo en este mundo, por eso dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, sal de aquí, y se transferiría para aquel lado. Todo Él lo hizo dependiendo de ¿quién? Del Padre. Nos enseñó a depender del Padre. Si tuvieras fe, mayores cosas harías que las que yo hice aquí, dijo. Y ahí vimos que hizo milagros extraordinarios, sanando, curando, dando vista a los ciegos, curando a cojos, leprosos, e incluso despertando a los muertos. Discípulos de Jesús vinieron después y repitieron lo mismo. Ahí lo vemos a Pablo resucitando, ahí lo vemos a Pedro resucitando. Los hechos poderosos estuvieron presentes, solamente que no fueron reconocidos. El don de profecía dice algo impresionante, me impactó mucho cuando lo estuve leyendo estos días. En el libro de Ceuto la gente hablando sobre la crucifixión.
Dice que muchas de las personas que vieron y fueron testigos de los milagros de Jesús estaban allí presentes. Algunos con la expectativa y la esperanza de que Jesús manifestara otra vez algún hecho poderoso que lo definiera como el Mesías y el gran libertador de Israel. Y otros vituperando, hablando mal, destratando al Señor, con malas palabras, con malas actitudes, con ironías. Estaban allí al pie de la cruz. Fueron testigos de los hechos poderosos, pero los corazones estaban divididos. Por lo tanto, aunque los judíos, aquí dice en el versículo 22, piden señales, no necesariamente las señales resuelven el problema de la fe y de la confianza en el Señor. Y los griegos que buscan sabiduría, los dueños de la filosofía, los creadores de la filosofía, los grandes cultores de la filosofía, de la razón, de los conceptos racionales, lógicos. Y ahí tenemos una lista enorme de filósofos famosos a lo largo de la historia. Ellos buscaban de parte de Dios una manifestación sabia, racional, y la manifestación no llegó, no vino. Porque pareciera ser que aunque Jesús tuvo expresiones extraordinarias de gran capacidad y de gran inequívoca formación y consejo, Jesús jamás fue valorizado por ello, por los que está aquí mencionando. Sí, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, los que creen, los que aceptan, que en el poder de Cristo han aceptado al Cristo crucificado, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Otra vez, vuelvo a repetir la idea, se va repitiendo y se va ampliando. Para ustedes que están predicando a Jesús crucificado, para ellos, para los judíos es tropezadero y para los cristianos, para los otros, para los gentiles, ¿qué cosa es? Dice locura. Le estaba contando esta mañana que si ustedes buscan y registren esto, allí en internet, bajo el título, una página que se llama Instituto del Templo. Instituto del Templo. Y ahí van a descubrir cómo en este momento, y desde hace algunos años ya, hay toda una organización en Israel apoyada por especialmente el ala derecha del mundo evangélico cristiano e incluso el mundo católico, donde están anhelando ya construir el tercer templo. Tienen todo preparado, los planos, los recursos, varios millones de dólares, los utensilios dentro del templo están todos preparados, están preparados los rebaños para ser sacrificados, están entrenando a los sacerdotes para aprender a sacrificar animales en el templo. Solo faltan dos cosas. Está faltando, ¿qué cosa? ¿Quién va a ser el sumo sacerdote, el jefe de todos? ¿Y quién va a ser, dónde está el arca del pacto que aún no apareció? Es lo único que no tienen. Todo lo demás ya está hecho. La menorá, un candelabro de varios kilos de oro puro, varios miles de dólares, ya está todo preparado. El candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes ácimos, el altar del incienso, ya está preparada también la fuente de la purificación, está preparado el altar de sacrificios, está todo preparado, menos dos cosas. ¿Quién va a ser el sumo sacerdote y quién va a administrar ese santuario? Y a la vez, ¿dónde en el Santísimo a qué van a poner, siendo que el arca del pacto aún no apareció? ¿Qué hay en el arca del pacto? El tesoro arqueológico más buscado por cuanta universidad trabaja en Palestina. Ahí está la tabla de la ley de Dios, escrita con el dedo de Dios, que Dios le entregó a Moisés en el Sinaí. Eso está faltando. El don de profecía dice que previo a la venida de Jesús aparecería el arca del pacto y se pondría en evidencia la ley de Dios otra vez ante el mundo. Y ahí se va a leer que el cuarto mandamiento no es guardar el domingo, sino que es guardar el sábado, conforme Dios lo ha establecido, claramente, con su propio dedo. Todo eso está en proceso. Y es parte profética, todo el mundo está pensando en eso, están enloquecidos corriendo detrás de eso. ¿Ustedes creen que el hermano Donald Trump, amigo de alguno de ustedes, presidente de los Estados Unidos, últimamente ha dictaminado que Jerusalén es capital de Israel? ¿Eso fue una cuestión política apenas? No. Él lo que hizo fue, en una expresión muy argentina nuestra, mojar
la oreja a los hermanos musulmanes, lamentablemente. Porque con eso creó un conflicto que le va a dar libertad para sacar a todo el mundo y eliminar sobre el lugar donde hay que construir el templo, hay que eliminar el domo de la roca, el tercer lugar más sagrado para el mundo musulmán. Y ellos lo van a eliminar para poder establecer y construir el tercer templo. Ese es el proyecto. Por eso se puso firme Trump y se lanzó en esa cruzada de nombrar ahora a Jerusalén capitán de Israel. Todo eso está dentro del proceso de lo que estamos leyendo. Para el judío pide señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles, ¿qué cosa es? Locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay tanto que podemos mencionar, pero permítanme solamente unas pequeñas cositas, unas digresiones en relación con esto. Sin duda que judíos y gentiles se negaron a creer en la predicación de Pablo de Cristo crucificado. Rechazaron el mensaje, en parte debido a la connotación cultural de la crucifixión y de lo que eso representaba en aquellos días. La crucifixión era una ejecución vulgar, común, que los romanos impusieron a delincuentes conocidos, prisioneros de guerra y esclavos rebeldes. Su brutalidad era tan dura que simbolizaba la supremacía del gobierno romano sobre la víctima. Los gentiles veían la crucifixión como una señal segura de la derrota de la víctima. O sea, era lo último de lo último de lo último que le podía pasar a un ser humano, y si le pasaba era porque, bueno, ya no servía para más nada. Los judíos, por otra parte, celebraban a los crucificados con un desprecio mayor aún que los romanos, pues para ellos era un signo de la maldición de Dios sobre la víctima. La predicción de Pablo de Cristo crucificado iba profundamente en contra de la cultura judía. Los judíos rechazaron la idea de que el Mesías podía ser crucificado, por lo tanto considerado maldito, y buscaron señales en cambio. Querían señales, porque lo demás era rechazo total. Los gentiles la rechazaron como locura la idea de que el hombre crucificado podría ser el único salvador de la humanidad. Buscaron la retórica elocuente en su lugar. El ejemplo de Pablo desafía a los líderes cristianos de hoy para hacer frente a la cultura con el mismo mensaje de Cristo crucificado y no atender a las últimas tendencias en comercializar el evangelio a los caprichos de los incrédulos. ¿Cómo somos tentados nosotros sin darnos cuenta? ¿Cómo somos tentados a psicologizar la predicación? A tener mensajes terapéuticos, que en sí no están mal, pero que nos desvían de la razón exacta por la cual tú y yo estamos aquí en esta mañana. Pensemos en esto. Todos ustedes tienen la red Facebook. ¿Quién no la tiene? Hasta las abuelas lo tienen. Yo tengo unas 30, 40 abuelas que me mandan todos los días mensajes y cositas y fotitos y diversas cosas. Ni hablar de los grupos. ¿Notaron que cuando uno entra en una página Facebook, allí están las mejores fotos? Las más simpáticas. Donde todos presentan, parece, su mejor perfil. No he visto fotos de gente dolorida, no he visto gente presentándose con alguna preocupación o alguna inquietud. Facebook es para mostrarse. Y la gente muestra su mejor perfil, su mejor disposición anímica. ¿Está mal? No, no está mal. Pero de alguna manera esconde una realidad que no estoy presentando. Venimos a la iglesia y somos una especie de gran comunidad de Facebook, todos acá. Yo veo cómo nos sonreímos, Luisito nos invita a besarnos, a querernos, a abrazarnos, y está bien, está perfecto. Y es bueno, es parte del proceso. Pero uno como líder espiritual, compartiendo con otros líderes, nos damos cuenta que no toda la imagen que brindamos es lo que vivimos. No todo lo que tenemos
y que estamos dando es lo que tenemos. Porque cuando empezamos despacito a escuchar, cuando empezamos a permitir que la persona se exprese, sea joven o sea adulto, de repente comenzamos a ver frustraciones, comenzamos a ver situaciones de angustia, de preocupación, de desesperación, algunos temas relacionados en el área marital, otros relacionados en el área filial, otros relacionados en el área de estudios, otros relacionados en temas laborales, pero todos estamos con problemas, ¿eh? Y si no, díganme que no. Y a medida que voy hablando yo veo cómo se van cerrando los rostros. No quisieran sacarse una foto ahora, me parece. Pero es lógico, porque esta es la verdad, es nuestra verdad. El ser humano a causa del pecado está lastimado. Él nos ha atropellado de una manera que nos ha lastimado. Uno trata de mostrarla mejor, pero ¿cuántas veces mostramos nuestra mejor imagen acá y llegamos a casa y nos sacamos el vestido, el traje y terminó la buena imagen? Eso es Facebook. Y Dios quiere trabajar con nosotros con nuestra realidad, porque Él vino a resolver esa realidad nuestra. Esa es la maravilla de la cruz. Él viene a tratar y a resolver. Y dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es locura para ellos. Mas para los llamados, los que hemos aceptado por la fe a Jesús, sean judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla lo que Dios nos está ofreciendo! La idea de alcanzar la salvación por uno mismo, con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia capacidad, con nuestra propia voluntad, la propia palabra de Dios lo considera inútil y abominable. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aún más, fíjense, en el pasaje de Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, dice, ante los ojos de Dios, y todas nuestras justicias es como trapo de inmundicia. Y cuando dice trapo de inmundicia, literalmente está diciendo como si fuera un trapo menstrual, dice. Fuerte, muy fuerte la palabra de Dios. Esa es nuestra situación ante Dios. Y Él me viene a rescatar de eso, me viene a decir, hay esperanza para ti. Porque yo tomé sobre mí tu situación. Ahora, lo dramático de esto, y pensemos en esto, la cruz. Seguimos mirando a Cristo en el Calvario. En su debilidad, Él cargó todo lo nuestro. Se hizo pecado por nosotros, dice el texto bíblico. Él que no era pecado, que nunca había pecado, se hizo pecado por cada uno de nosotros. Y aún dice más, Este es nuestro Dios, pues gana perdiendo. Él decide perder de la peor manera ante los ojos del mundo, pero para poder ganar, abre un manantial de vida a través de su propia muerte. Él muere para concederte vida. Nuestro Dios revela su gloria en su vergüenza, su sabiduría en la necedad, lo necio del mundo, su poder en la debilidad y su victoria la alcanza en la derrota. Los que estuvieron junto a la cruz podrían haber dicho, este Jesús era un mentiroso, o un fracasado, o ambas cosas. Pero lo que realmente estaba sucediendo es que Cristo se estaba haciendo voluntariamente débil para derrotar de una vez por todas al pecado, a Satanás y la muerte. Este es nuestro Dios, gana perdiendo. Solo Dios es lo suficientemente grande como para vencer perdiendo. Se hizo a sí mismo insensato para vencer y acabar con la insensatez del pecado y la muerte. Es tremendo esto, porque me está diciendo que Él decidió perder, como dice, ¿se acuerdan en Filipenses? Se anonadó a sí mismo y se hizo siervo y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. El nivel de humillación, nosotros podemos siempre
algún grado más de humillación alcanzar, pero Él lo llevó a lo sumo, al extremo total, por amor a cada uno de nosotros. Y eso anticipa lo que vendrá. Veo que el tiempo pasa demasiado rápido. Vamos a la cita clave que traje del don de profecía, maravillosa cita del deseo de toda la gente. Miren esta declaración. El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas. El que hizo temblar a los demonios, huir a la enfermedad. El que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos. Se ofrece como sacrificio en la cruz. Y todo esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira y de la justicia divina. Por causa tuya se hizo pecado. Desea toda la gente, página 703. Tremenda declaración. Por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Lo hizo y estuvo dispuesto hasta el final. Dice que lo que más le angustió a Jesús, ¿recuerdan la expresión de Jesús cuando estaba en la cruz? Hubo una expresión que a él le preocupó mucho. ¿Recuerdan cuál fue esa expresión? Cuando él sintió que estaba separado ¿de quién? Del Padre. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el don de profecía que ese fue el momento cúlmine de angustia más grande. Dice que eso le hizo olvidar a él el dolor físico que estaba soportando, porque fue el dolor mayor que él tuvo, la sensación de que estaba lejos del Padre. Ese fue el peso terrible de nuestro pecado sobre él. A pesar de que todo el tiempo había estado en comunión permanente con su Padre, en ese instante él sintió. Pero mismo así, por la fe, él continuó hasta cumplir la declaración: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en un momento dado dijo: consumado es. Y entregó el Espíritu. Y ahí fallece el Señor. La cruz es mucho más que una, ¿cómo podríamos decir? Una presentación forense de alguien que ha fallecido sobre un crucifijo. Es Dios haciéndose nada para que nosotros tengamos todo. Es darnos la oportunidad de vivir y garantizarnos con esto el Maranata, querido hermano Luis. Porque gracias a esto hay un Maranata. Y entonces viene ese texto precioso que no podemos dejar de leer. Allí en Mateo capítulo 24, 29 y 31, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dorará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Y entonces Él enviará a sus ángeles con grande voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. ¿Estarás allí? ¿Estaremos allí? Y si por acaso en nuestro peregrinaje Dios permite nuestro descanso por alguna razón, porque nadie tiene la vida asegurada, sea niño, joven, adulto o anciano, el Señor dice: yo te despertaré, yo te voy a levantar, yo tengo un backup tuyo en el cielo. Si algo te pasa, no te preocupes, te voy a despertar y nos reencontraremos cara a cara. Y esto que es mortal pasará a ser inmortal. Qué maravilla. Me pregunto en esta mañana, todos los que aquí estamos, ¿queremos aceptar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros? ¿Quisiéramos decirle al Señor yo quiero? ¿Cuántos quisieran decirle al Señor yo quiero? Amén, la grande mayoría. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, fíjense, manifiesta la debilidad voluntaria de Dios, es más fuerte que los hombres.
Por lo tanto, mis queridos, no olvidemos el pasaje de Hechos 4:12, cuando dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. El tiempo terminó, pero no puedo terminar, Luis, sin preguntar a todos los presentes, más allá de la voluntad de querer aceptar lo que Cristo hizo en la cruz, si nosotros queremos estar allá. ¿Queremos estar en los portales celestiales de la santa ciudad? ¿Queremos ingresar junto a todos aquellos que a lo largo de los siglos dieron su vida por predicar a este Cristo crucificado? ¿Queremos nosotros tener conciencia de la inminencia de la venida del Señor? Y agradezco que nuestra iglesia joven no solo lo entendió, sino que lo promocionó y lo está manteniendo a través de los cultos especiales, aceptando lo que Cristo hizo por nosotros. Si tú quieres, te invito a que te pongas de pie delante de Dios ahora, porque quiero hacer una oración contigo. Quiero orar delante de la presencia de Dios. Y quiero rogar para que Dios pueda hacer esa obra que nosotros, por nosotros mismos, apenas comprendemos. Los judíos piden señales, los griegos y los gentiles quieren sabiduría. ¿Y nosotros qué queremos? Oremos en la presencia de Dios. Querido y amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, como dice tu palabra, con temor y temblor, Padre Santo, estamos en relación con la salvación. Por un lado, enternece nuestro corazón saber lo que Jesús fue capaz de hacer y lo que los apóstoles a posterior, Padre Santo, salieron a riesgo de sus propias vidas y muchos perdiendo su propia vida para predicar a Jesús crucificado. Hoy nosotros estamos recordando el nacimiento de Jesús. Pero ayúdanos a recordar que 30 años después comenzó su ministerio y que 3 años y medio después concluyó en la expresión allí en la cruz: consumado es, el motivo por el cual Jesús vino a este mundo. Ahora, permítenos nosotros sumarnos a esa cantidad enorme de hijos tuyos que previamente lo han dado todo para la gloria y honra de tu nombre. Permite que nuestras vidas, nuestras familias estén en armonía con tu voluntad, con tu santa palabra, con la dirección de tu Espíritu, con la compañía de tus ángeles, con la certeza de que podemos comunicarnos contigo a través de la intercesión y la oración, con todos estos maravillosos poderes que están a nuestra disposición. Permítenos encaminarnos hacia el día de la venida de Jesús. Que ninguno falte, que todos estemos allí. Que podamos llevar de nuestras manos a nuestros amados, nuestros familiares, nuestros seres queridos, e incluso a aquellos que aún no conocemos, pero que tú nos darás a conocer en lo que resta de nuestra vida. Acompáñanos ahora de regreso en paz a nuestros hogares. Bendice todo lo que realizaremos esta tarde, pero particularmente te pedimos que nuestra vida esté en tus manos, porque hemos aceptado al Cristo crucificado conforme a tu palabra, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga y les guarde.